aunque algunos callen, aunque otros mientan, aunque unos y otros deformen, minimicen y escondan, aunque unos y otros pretendan ocultar o ignorar, la verdad se hace presente aquí y ahora, en imagen, palabra y acontecimiento. En la actual coyuntura del país, la decisión del pueblo mexicano por mejorar sus instituciones y elegir a sus gobernantes es un hecho. Y Acción Nacional, un reiterado esfuerzo de democracia en acción. Al pueblo se le puede engañar por algún tiempo, pero no se puede engañar al pueblo todo el tiempo. Y el ciudadano mexicano ya aprendió la lección y acude voluntariamente al llamado de Acción Nacional en favor de un cambio profundo de las estructuras políticas, sociales y económicas que con justicia y libertad renueve la vida pública de México. Esta es la respuesta de los hombres y de las mujeres del sur del país que manifestaron tanto en Yucatán como en Campeche, en Tabasco como en Chiapas, en Oaxaca como en Guerrero, su repudio al sistema de falsificación democrática y su libre adhesión a los programas y candidatos del Partido Acción Nacional. Y defendamos la libertad también, la libertad del hombre, de todo el hombre y de todos los hombres en México. Esto es lo que se presenta Acción Nacional. Y Acción Nacional considera el desarrollo de un país no por la cantidad de estaciones espaciales que logre poner en órbita, ni por las reuniones internacionales que organice en Cancún. Considera Acción Nacional que el grado de desarrollo de un país es en la medida en que los derechos del hombre a la vida, a la verdad, a la justicia, a la libertad sean respetados íntegramente. Ese es el concepto de desarrollo. Porque para que un país verdaderamente sea digno del hombre, tiene que en ese país el hombre ser respetado en toda su dignidad y todas las garantías individuales ser respetadas para que el hombre viva una vida digna del ser humano. En México, amigos, no nos faltan leyes. Tenemos en nuestra Constitución una lista larga de garantías individuales que corresponden al mexicano, garantías constitucionales que tú tienes. Aquí y ahora, Pablo Emilio Madero es el candidato del pueblo. El pueblo lo sabe. Acción Nacional es, como su nombre lo indica, un partido político nacional que mantiene su independencia frente a oligarquías internas o extranjeras y que actúa en la vida pública de México como instrumento democrático para acabar con el monopolio del poder y para presentar al pueblo programas de buen gobierno y ciudadanos capaces de cumplirlos. Programas y candidatos que surgen de una asamblea participativa y deliberante, que es testimonio cierto de la esencia y práctica democrática del Partido Acción Nacional. Se propugnará para lograr la aprobación de reformas del artículo 3º de la Constitución que la Diputación de Acción Nacional presentó para garantizar la libertad educativa en consonancia con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Asimismo, para adecuar a dichos principios las leyes secundarias sobre la materia. Se luchará también para que quede establecido que el principio de la autonomía universitaria, de la libertad de cátedra y de investigación no deben ser materia de concesión, sino de reconocimiento del Estado, que se obligará a garantizarlas. Se harán las reformas legislativas y se crearán las nuevas leyes pertinentes para que la Secretaría de Educación pueda incluir en sus funciones la de conceder subsidios, ayudas, asistencia, etcétera, a las escuelas constituidas en los términos de la ley, obligándolos al cumplimiento de un programa mínimo
que ella expida, pero sin vulnerar su derecho para ampliar la educación con programas adicionales de la propia escuela. Hoy más que nunca se hace evidente la relación que existe entre la falta de democracia y los problemas sociales y económicos que agobian a la mayoría de los mexicanos. La simulación electoral, el caciquismo, la corrupción y la ineptitud de funcionarios originan el desorden social y económico en que se debate el país. Se acuñarán fórmulas de simplificación de las leyes para el desarrollo industrial y de las funciones que las diversas secretarías y sus muchos departamentos ejercen simultáneamente, afectando la actividad de los sectores productivos. La planeación del desarrollo será indicativa con orientaciones explícitas y claras y se elaborará en bien de la nación mediante la consulta y participación de los empresarios, de los trabajadores y de sus organismos auténticamente representativos. Se fortalecerá al sector agropecuario mediante la asociación cooperativa y otras fórmulas de asociación que obtengan financiamientos preferenciales para que establezcan almacenes, cuartos de refrigeración, medios de transporte y puntos de venta, y para que cuando produzcan artículos básicos cuenten con precios de garantía que estimulen al productor. Se llevará a cabo un programa para establecer una capacitación industrial de exportación no monopólica, y no solo para estatal, sino diversificada por la participación del mayor número posible de industrias, a fin de resolver el déficit de nuestra balanza comercial y de alcanzar nuestro sitio entre las naciones que realizan el verdadero progreso. Aquí y ahora, Acción Nacional avanza con el pueblo. La 31ª Convención de Acción Nacional discutió y aprobó el documento que el candidato presidencial Pablo Emilio Madero y los candidatos a senadores y diputados del partido utilizarán como plataforma de campaña. En este documento se señalan los desequilibrios y las contradicciones de nuestra economía. Se denuncian las causas y efectos de la carestía y de la devaluación de nuestra moneda, y se recogen las demandas de empleo y de salario justo, de vivienda digna, de vestido y alimentos baratos y de buena calidad, de salubridad, de educación y de seguridad para la familia mexicana. El sistema ha tenido que aceptar el haber tomado una decisión que se califica de dolorosa, pero necesaria. Esa decisión, el Banco de México se retira del mercado de dólares y deja a los bancos comerciales la compra-venta de los dólares y deja que el juego de la oferta y de la demanda fije la paridad. El pueblo de México lo entiende, sin ser especialista en materia económica, compañeros, una devaluación oficial pretendiendo con este sistema el gobierno no aceptar la responsabilidad que evidentemente tiene en este hecho sumamente dañino y doloroso para el pueblo de México. Frente a las minorías privilegiadas que controlan el poder político y económico y que se oponen a la acción del pueblo encaminada a cambiar el sistema que mantiene sus privilegios, Acción Nacional, aquí y ahora, se pronuncia contra toda falsificación de los organismos políticos, sociales, económicos, culturales e informativos y exhorta a los ciudadanos que los integran a participar con vigor en la defensa de sus derechos individuales, sociales y políticos. Aquí y ahora, el voto que decide es el voto del pueblo. El pueblo mexicano ya aprendió la lección.
Y con el pueblo, aquí y ahora, Acción Nacional y Pablo Emilio Madero luchan por la vigencia de los preceptos constitucionales que establecen la República Democrática, la división de poderes, la soberanía de los estados, la autonomía del municipio y un auténtico Congreso integrado por senadores y diputados al servicio de la nación. Pero ya es tiempo de que las mujeres luchemos y seamos responsables, que seamos responsables ante nuestros hijos, que seamos responsables ante nuestros esposos, que seamos responsables en todo momento de la dignidad de la que somos guardianas. La mujer une, comunica y participa. Eso es la mujer dentro del ámbito de la comunidad. Un gobierno comprometido con el pueblo, esto es lo que te ofrece Acción Nacional y esto es lo que va a transformar a México. México se va a transformar cuando tú pongas a tus autoridades, porque es un círculo vicioso perfecto. El atraco electoral se transforma en atraco económico y se transforma después en la violación a los derechos individuales del mexicano. Es un círculo vicioso. Y este círculo vicioso que se ha vivido una y otra vez en los municipios de México, atraco electoral, atraco que se llevan el dinero del erario y que atropellan tus derechos, está compaginado con un atraco electoral facilitado por la no participación ciudadana. Y el ciudadano no participa porque el fraude es muy fácil, y el fraude es muy fácil porque el ciudadano no participa. Y estos dos círculos viciosos solamente puede destruirlos el pueblo de México. Y este es el sentido de esta campaña. Venimos al pueblo de México, viene Acción Nacional recorriendo todo el país. Un servidor como candidato a la presidencia y muchos ciudadanos más. Aunque algunos sigan callando, mintiendo o deformando, aquí y ahora, Acción Nacional, partido de oposición democrática que no recibe subsidio del gobierno y que solo tiene compromiso con el pueblo, pide el apoyo y la colaboración de los ciudadanos de México. El Partido Acción Nacional no quiere más fuerza que la que el voto del pueblo quiera darle. Aquí y ahora, el voto que decide es el voto del pueblo. Una campaña electoral en un país que quiere ser democrático es un esfuerzo encaminado a lograr la adhesión consciente y voluntaria de la mayoría de los ciudadanos al programa de gobierno y a los candidatos propuestos por un partido político nacional que considera al pueblo capaz de decidir su propio destino. El llamado a la más amplia y vigorosa participación del pueblo en la reconstrucción política, social y económica de la sociedad mexicana constituye la razón de ser y del hacer del Partido Acción Nacional en la actual campaña electoral. Por eso, el ingeniero Pablo Emilio Madero, candidato presidencial de Acción Nacional, en su recorrido por los estados de la República, insiste en que sí es posible, en que sí se puede construir una patria más justa y más libre
con la decidida participación de todos los mexicanos. Aquí y ahora, Acción Nacional y Pablo Emilio Madero representan el cambio democrático que México reclama con urgencia. El sistema actual de gobierno es el mismo que hemos tenido durante más de medio siglo. El pueblo de México ya lo sabe. Durante 52 años ha habido cambio de personas, pero no ha cambiado la situación. Es lo mismo que estamos viviendo. Cambio de personas no resuelve el problema de México. Aquí, amigos, necesitamos un cambio de sistema, un cambio de raíz, un cambio que permita transformar las estructuras injustas que agobian al pueblo de México. Y esto es a lo que se refiere el lema. Sí se puede, pero depende de ti. Acción Nacional te propone un país como el que tú anhelas tener, un país en el que se respeten los derechos del hombre y de la mujer, en donde el derecho a la vida, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la libertad sea la rutina y no la excepción. Derecho a la vida pensando en la vida no solamente de que tú vives, sino que tú vives pero que tienes derecho a una vida mejor, a una vida digna del hombre, a una vida adecuada para que la familia mexicana, esa célula básica de la sociedad, tenga el ámbito adecuado para su desarrollo. La devaluación de nuestro peso, el creciente endeudamiento del país, la exagerada emisión de papel moneda, el excesivo gasto del gobierno y la peligrosa dependencia del petróleo en que ha caído nuestra economía han provocado la crisis que vive el país y que compromete el porvenir de la nación. Por ello, es urgente corregir el rumbo de la economía nacional mediante acciones concertadas democráticamente. ¿Qué es lo que sucede con nuestro peso? Nuestro peso está enfermo. Si lo comparamos con el dólar, la moneda del país con el que tenemos el 70% de nuestro intercambio, encontramos una disparidad en inflaciones de 22% anual. Esto se debe a que en México tenemos una inflación del 30% anual y en Estados Unidos se tuvo una de 8%. Ahora bien, el gobierno de México buscó resolver esta disparidad con un deslizamiento de 1 centavo por día. Pero este deslizamiento en realidad equivalió al 10% anual, 12% cuando mucho, y esto dejó pues una disparidad permanente de 10%, una presión en contra del peso de 10% anual. De tal manera que se estableció una paridad artificial que no fue la real. La paridad real, realmente, a principios de febrero pasado, era de 33-1, y así debió haberse fijado para evitar problemas mayores, pero se hizo un ajuste en forma equivocada, se creó alarma, se creó intranquilidad, realmente se creó desconfianza por la forma como se manejó este asunto. Se debió haber fijado una paridad real igual a la paridad de equilibrio y entonces los problemas para México hubieran sido menores. ¿Y qué tiene que ver la devaluación con la carestía de la vida? La devaluación es una medida del deterioro de una moneda. Es lógico que cuando se ajusta la paridad, cuando viene la devaluación, las importaciones cuestan más, los productos importados o que tienen insumos importados cuestan más, pero también lo nacional cuesta más, porque se ha diluido el valor del dinero, porque cuando se gasta más de lo que se recauda, viene esta necesidad de pedir dinero prestado, de endeudarnos hacia el extranjero y también de emitir papel moneda. Cuando se imprime papel moneda por encima de lo que la economía crece, se está diluyendo el valor de la moneda. Esto hace que sean más caros los productos porque el peso vale menos. Y esto es lo que ha pasado en México. Se ha diluido el valor del peso mexicano. ¿Cómo está eso de que debemos mucho al extranjero? Sí debemos mucho al extranjero. En 1982 vamos a terminar, si todo sale bien dentro de lo posible, con una deuda de 61,000 millones de dólares. Esto representa para cada uno de los mexicanos de hoy 41,000 pesos. Si tú tienes una familia de 4, más tu esposa y tú, esta familia debe ya 250,000 pesos por concepto de deuda externa. Ahora bien, ¿a qué se debe la deuda externa?
Se debe a que se gasta más de lo que se recauda, a que tenemos un déficit presupuestario. Esta es la razón de una deuda, de la necesidad de una deuda. Para este año de 1982 está presupuestado un endeudamiento de 400,000 millones de pesos en pesos, más 517,000 millones de pesos por los dólares que vamos a tener que pedir prestados. Esto representa 2.500 millones de pesos al día, 104 millones de pesos por hora y 1.7 millones de pesos por minuto, día y noche durante todo el año. Ciertamente es una deuda muy alta. ¿Será posible remediar algún día todo esto? Sí, sí es posible, sí se puede, pero depende de ti, y depende de ti, y depende de mí, depende de todo el pueblo de México, depende del gobierno también del país. Sí se puede, pero tenemos que cumplir determinados requisitos. Sí es posible, pero se requiere el manejo honrado de los recursos del erario, porque la corrupción es definitivamente inflacionaria. Sí es posible, sí se puede, pero necesitamos jerarquizar el gasto, no invertir en aquello que no tenga un claro sentido social o que sea de carácter prioritario, indispensable. Sí se puede, pero se requiere disciplina presupuestal y el ejemplo que ha dado el gobierno no ha sido satisfactorio hasta la fecha, porque en 1980 se excedieron 29% de lo aprobado por la Cámara de Diputados. En 1981 se excedieron 10.8% de lo aprobado. Y esto definitivamente que es inflacionario. Sí se puede, pero necesitamos apretarnos el cinturón, pueblo y gobierno, no solamente apretar el cinturón al pueblo, se requiere que todos hagamos el esfuerzo. Sí se puede, pero se requiere que se le hable con verdad al pueblo de México, que nunca más se le engañe. El gobierno debe hablar con la verdad para que no solamente tenga poder, sino que también tenga autoridad ante el pueblo de México. Sí se puede, claro que sí se puede, pero depende de ti. Tomar conciencia de nuestra responsabilidad ciudadana y participar solidariamente en la solución de los graves problemas que nos afectan a todos es decidirse en favor de México. Es optar por la democracia como camino hacia la prosperidad nacional. De los ciudadanos mexicanos depende el establecimiento de la democracia como sistema de vida y como forma de gobierno surgido de la libre voluntad del pueblo. En caso de que no se te haya entregado la nueva credencial de elector, solicítala antes del 30 de abril en la delegación del Registro Nacional de Electores que te corresponde. Tu nueva credencial de elector te permitirá votar por el cambio democrático, por el programa y los candidatos del partido Acción Nacional. Nadie puede asegurar desde ahora quiénes van a ganar en las elecciones, porque la única decisión corresponde al pueblo. Mujeres y hombres, preguntarles, ¿has venido de acarreado a esta plaza? Debe haber un equilibrio de poderes de tal manera que haya un poder legislativo que apruebe las leyes, un poder ejecutivo que gobierne con base en esas leyes, y un poder judicial que fije los límites y cuide de que ni el Ejecutivo se pase de aquellas facultades que le otorga la Constitución, ni el Legislativo apruebe leyes o legisle por encima de sus facultades en perjuicio del pueblo. Es el equilibrio de poderes, equilibrio que se ha perdido en México, equilibrio que está perdido por un presidencialismo cerrado que ahoga al pueblo de México. Equilibrio que se ha perdido y se ha transformado esto que era una federación en un centralismo, en un presidencialismo que ahoga a los estados y a su vez los estados ahogan a los municipios. Centralismo que se da en lo político y se da en lo económico. Centralismo contra el que estamos no luchando
para modificarlo, sino para erradicarlo y cambiarlo totalmente y tener un país realmente en donde la autoridad esté comprometida con el pueblo de México. Se han analizado en esta tribuna los problemas angustiosos que tiene el país. Podemos hablar del campesino que tiene temor de perder su parcela. Se le ha estado utilizando al campesino mexicano, al ejidatario. Ha sido una crisis cultivada que no se ha querido resolver. Y tenemos al obrero, al cual se le ha privado en muchos casos del derecho de libre asociación, en donde una cláusula de exclusión injusta le obliga a votar por un líder que no quiere o a pertenecer a un partido que desprecia. Le han privado de su libertad. El país sufre una crisis de confianza porque las autoridades todas, desde el presidente de la República hasta el último alcalde, le hablan con mentira al pueblo de México. Ha faltado a la verdad cuando se analizan los problemas del país y el pueblo ya no cree, y esto es muy grave. El pueblo necesita creer en su gobernante, necesita el gobernante no solamente tener poder, sino también tener autoridad. Y en México se ha deteriorado esta autoridad por falta de verdad, por falta de congruencia, por falta de autenticidad. Yo vengo a pedir el voto para alcanzar la presidencia de la República, para desde la presidencia de la República tener la posibilidad de realizar el bien común, no el bien particular ni el bien de mi partido, sino el bien del pueblo de México. México requiere de un cambio democrático. Cambio hacia la unidad nacional y el progreso social en la libertad y la justicia. Cambio hacia una economía democráticamente planeada que armonice la producción, distribución y consumo con las necesidades del pueblo. Cambio hacia la plena vigencia y óptima eficacia de las instituciones republicanas que nuestra Constitución establece. México tiene urgencia de un buen gobierno y de senadores y diputados al servicio del pueblo y del bien común nacional. En las elecciones federales, vota así, por Madero y por los candidatos a senadores y diputados del Partido Acción Nacional. La campaña electoral de Acción Nacional y sus candidatos por el cambio democrático requiere del apoyo del pueblo. Acción Nacional tendrá la fuerza que el pueblo quiera darle. Tu ayuda en nuestras actividades de propaganda y proselitismo, tu colaboración económica, tu participación como representante de casilla y tu voto por Acción Nacional lograrán el cambio democrático en México. Sí es posible, sí se puede. La democracia es la acción del pueblo. Y de un pueblo en acción depende que México tenga un buen gobierno, con Pablo Emilio Madero en la presidencia de la República y con senadores y diputados de Acción Nacional. Sí se puede, depende de ti. ...1982... La crisis en que se debate el país es evidente. Esta crisis se manifiesta y percibe en el desequilibrio y la contradicción en que se desenvuelve nuestra vida cotidiana. Despilfarro, corrupción, endeudamiento, devaluación, cosecha del desorden moral, político y económico que perturba a nuestra sociedad y que amenaza comprometer el porvenir de la nación. Carestía, insuficiencia, incertidumbre,
injusticia y opresión, marginación y miseria configuran la crisis cultivada por muchos años y que ya es urgente corregir con la participación libre, responsable y eficaz de todos los mexicanos en la gestión del bien común nacional. 1982. Es urgente rectificar el rumbo del país y que todo mexicano contribuya al cambio democrático de las estructuras políticas, sociales y económicas, para que la verdad, la justicia, la libertad, la prosperidad y la paz sean realidad en el México que vivimos y en el que nuestros hijos vivirán. Hoy más que nunca es urgente rectificar el rumbo del país y que los mexicanos, sin exclusión, aportemos decisión y esfuerzo a la solución de los problemas que a todos nos afectan. Es tiempo de cambio en favor de México. Analizando la situación del país, situación difícil, situación en crisis, país que está metido en problemas graves, país que lleva un rumbo equivocado, país que está al borde de problemas casi insolubles, país que está entrando a una época de espiral inflacionaria que sería dramático para México en cuanto a sus consecuencias negativas. Hemos escuchado este problema de la falta de empleos, de la falta de seguridad pública, la falta de respeto a la voluntad popular para designar autoridades. Acción Nacional, partido político constituido por ciudadanos libres, sostiene su independencia frente al gobierno y frente a oligarquías nativas o extranjeras y reitera una vez más su decisión de luchar por que se respete los derechos fundamentales del mexicano y por la vigencia de las instituciones republicanas y democráticas establecidas en nuestra Constitución. Acción Nacional, desde la oposición democrática, lucha para que México se sustente en la subordinación de la actividad individual, social y del Estado a la realización del bien común, en la preeminencia del interés nacional sobre los intereses individuales o de grupo y en la práctica de la democracia como forma de gobierno y como sistema de convivencia nacional. Los 2 millones de kilómetros cuadrados y los 9.000 kilómetros de costas que constituye el territorio nacional son indicadores de los recursos naturales de que puede disponer el país si se aplican planes adecuados y concertados democráticamente. Se hablaba aquí de esta transformación que se requiere en México. Y ciertamente es una transformación que necesitamos porque México tiene crisis profunda en lo político, crisis profunda en lo económico, crisis profunda en lo social. Pero amigos, no vamos a transformar estas estructuras injustas, políticas, económicas y sociales a profundidad si no nos transformamos primero nosotros mismos. Y esta transformación del hombre y de la mujer necesita ser en la mente, en el corazón y en la voluntad. Por vastos que sean los recursos naturales de un país, su verdadera potencialidad radica en la gente, pues ella es quien en primera y última instancia, con imaginación y esfuerzo, crea, transforma y desarrolla la riqueza de las naciones. No entender esta realidad debilita la estructura y compromete el porvenir de un país. Es urgente que la política y la economía se orienten en México a mejorar la calidad de la vida y la organización de nuestra sociedad, con respeto a la dignidad y la libertad humanas, armonizando las necesidades del pueblo con la producción, distribución y consumo de los bienes y servicios que las satisfagan. Es impostergable un esfuerzo nacional para superar la crisis con previsión del futuro
para fijar metas realistas y medidas económicas y sociales que sean expresión de la voluntad común de desarrollo en la libertad y en la justicia. Un plan nacional de recuperación económica que se sustente en la voluntad política del pueblo. Acción Nacional no propone destruir nada, no. Acción Nacional te propone reconstruir todo. Te propone apuntalar lo que tenemos y realmente fortalecer las estructuras democráticas en México. Acción Nacional te promete y te propone cambiar a México total, desde los cimientos, sin destruir lo que tenemos, sino simplemente respetando la voluntad popular. Esta es en la raíz de todos los problemas de México, está el ataque a la voluntad popular. Y esto es lo que quiere Acción Nacional, lo que propone Acción Nacional, lo que está luchando Acción Nacional por rescatar. La Constitución de la República establece que todo poder público nace del pueblo y se instituye para beneficio del pueblo, y que para su ejercicio se divide en poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados integran el Congreso General, en el que se deposita el poder legislativo para configurar a la República como democrática, representativa y federal. Acción Nacional se esfuerza desde su fundación porque el Congreso de la Unión restaure y vigorice su categoría de poder soberano y ejercite las facultades que le otorga la Constitución de proponer, discutir, reformar y aprobar leyes en beneficio del pueblo mexicano. Acción Nacional, con el apoyo de un amplio sector de la ciudadanía, insiste en que los diputados cumplan plenamente con las funciones que les son propias y analicen, discutan y modifiquen en su caso los presupuestos de gastos del gobierno. Fiscalicen y cuiden la recta aplicación de los impuestos que paga el pueblo y exijan que los altos funcionarios de la administración pública informen y respondan de sus actos y de sus omisiones en el desempeño de sus cargos. Para legislar, aprobar las leyes que sean necesarias para que el ámbito donde se desarrolla la familia sea un ámbito adecuado a ese desarrollo pleno del hombre y de la mujer. Y esto requiere de un esfuerzo muy grande desde el punto de vista legislativo, pero además necesitamos urgentemente que haya mayoría, no de diputados y senadores impuestos por el presidente, no, mayoría de diputados y senadores puestos, designados por el pueblo de México, para que sea posible aprobar estas leyes necesarias para que el ámbito adecuado para el desarrollo de la familia se aprueben y se implementen para beneficio del pueblo de México. El domingo 4 de julio hay por quién votar. Acción Nacional postula 64 fórmulas de candidatos a senadores que corresponden a las 32 entidades federativas de la República. El domingo 4 de julio hay por quién votar. Acción Nacional postula 300 fórmulas de candidatos a diputados federales en los 300 distritos electorales del país. El domingo 4 de julio hay por quién votar. Acción Nacional propone listas de 25 fórmulas de candidatos a diputados de representación proporcional en cada una de las 4 circunscripciones plurinominales de la República. Vota por senadores y diputados al servicio de México. El domingo 4 de julio, donde lo encuentres, cruza el distintivo azul del PAN. Estamos siendo privados del derecho a la verdad, a la información plena, de tal manera que cuando el régimen habla, vamos a legislar sobre el derecho a la información, nosotros le decimos, primero informa completo lo que tienes obligación de informar. Primero infórmale completo al pueblo de México todo lo que tiene derecho a saber, que es cómo has manejado los recursos que le pertenecen al propio pueblo de México. Amigos, también el gobierno del país tiene monopolios, tiene propiedades, cines, tiene canales de televisión,
tiene estudios de televisión y estudios de cine. Y Acción Nacional dice que derecho a la verdad, derecho a que el pueblo esté informado con equidad, que si hay canales de televisión, estaciones de radio, periódicos en manos del gobierno, que deben informar con equidad sobre lo que acontece en México, que no desinformen, que no oculten, que no sean parciales. Y ustedes saben con qué parcialidad los medios de comunicación que tiene el poder público en las manos desinforman al pueblo de México, porque de la candidatura del partido oficial ocupan horas y horas, y de las candidaturas de los partidos de oposición ocupan escasos minutos al día. Y esto es ocultar la verdad al pueblo de México. El domingo 4 de julio, vota por Pablo Emilio Madero para presidente de la República. El domingo 4 de julio, cruza el distintivo azul del PAN. Aunque algunos callen, aunque otros mientan, aunque unos y otros deformen, minimicen y escondan, aunque unos y otros pretendan ocultar o ignorar, la verdad se hace presente aquí y ahora, en imagen, palabra y acontecimiento. En la actual coyuntura del país, la decisión del pueblo mexicano por mejorar sus instituciones y elegir a sus gobernantes es un hecho. Y Acción Nacional, un reiterado esfuerzo de democracia en acción. Al pueblo se le puede engañar por algún tiempo, pero no se puede engañar al pueblo todo el tiempo. Los ciudadanos mexicanos lo saben y acuden voluntariamente al llamado de Acción Nacional en favor del cambio democrático de las estructuras políticas, sociales y económicas que con justicia y libertad renueve la vida pública de México. Esta es la respuesta de los hombres y de las mujeres del país a las minorías privilegiadas que controlan el poder político y económico y que se oponen a la acción del pueblo encaminada a cambiar el sistema que mantiene sus privilegios. Esta es la respuesta del pueblo mexicano al llamado del Partido Acción Nacional, que lucha por la vigencia de los preceptos constitucionales que establecen la República Democrática, la división de poderes, la soberanía de los estados, la autonomía del municipio y un auténtico Congreso integrado por senadores y diputados al servicio de la nación. La ayuda del pueblo en las actividades del partido y su colaboración económica han hecho posible la campaña electoral de Acción Nacional. El voto ciudadano y la defensa del mismo lograrán el triunfo de la democracia en México. 1982. Es urgente rectificar el rumbo del país y que todo mexicano contribuya al cambio democrático de las estructuras políticas, sociales y económicas para que la verdad, la justicia, la libertad, la prosperidad y la paz sean realidad en el México que vivimos y en el que nuestros hijos vivirán. Sí se puede, pero depende de ti. Sí se puede, depende de ti, de cada uno de nosotros, de cada uno de los mexicanos. Hay país, hay pueblo. Lo que necesita México es un buen gobierno. Y un buen gobierno para México está al alcance de la mano. Un gobierno justo, honrado y eficiente
está al alcance de la mano de los ciudadanos decididos por un cambio en favor de México y porque se imponga la voluntad del pueblo. Acción Nacional confía en la capacidad del pueblo mexicano para elegir libremente a sus gobernantes y para enderezar el rumbo del país. Porque el pueblo quiere y porque el pueblo puede, la lucha del Partido Acción Nacional en 1982 significa cambio democrático de gobierno. Algún día, amigos, los niños de hoy van a voltear hacia atrás y van a ver con naturalidad cómo van a poder gozar de la democracia y el derecho a designar a sus autoridades con libertad. Y van a decir cómo era posible que allá en 1982, después de 72 años de la revolución, que se hiciera buscando la efectividad del sufragio, todavía se discutiera esto. ¡Madero! ¡Madero! Y esto es lo que nos toca a nosotros en esta ocasión hacer. Acción Nacional viene a la plaza pública y ha ido por todo el país y lleva un mensaje y dice: sí se puede, depende de ti. Sí se puede rescatar los derechos políticos, sí se puede rescatar los derechos que nos han sido quitados y arrebatados. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Depende de ti, depende de la mujer y del hombre, depende del esfuerzo que hagamos, depende de la capacidad de compromiso que tengamos, depende de la decisión para hacer aquello que nos toca a cada uno de nosotros hacer. Tenemos libertades, sí, pero nos falta la libertad plena de que habla Acción Nacional. La mayoría de los mexicanos sabemos que ninguno de los graves problemas que enfrenta nuestro país será resuelto si no solucionamos primero el problema político de fondo. Ni la corrupción, ni la arbitrariedad, ni la ineptitud podrán ser corregidas ni sancionadas si no existe autenticidad en la representación política. Sin esa autenticidad democrática, el federalismo, la división de poderes, el municipio libre y los derechos fundamentales del pueblo seguirán siendo solo letra muerta. Por eso, desde su fundación, el Partido Acción Nacional demanda la plena vigencia de la democracia en México como sistema de vida y como forma de gobierno. Por eso, Acción Nacional llama a los ciudadanos mexicanos a participar en la elección de su gobierno y a vigilar su actuación. Acción Nacional, como partido político, es un instrumento en las manos del pueblo, un instrumento de cambio, un instrumento de liberación. Ha presentado en su plataforma política viables soluciones a estos grandes problemas nacionales. Pero las ideas y las soluciones que se contienen en una plataforma política requieren de hombres, de seres humanos, con el patriotismo suficiente como los que aquí me acompañan, para admitir, para aceptar un puesto de representación proporcional. El Partido Acción Nacional es un partido que ha presentado planilla completa en la nación mexicana. La encabeza el ingeniero Pablo Emilio Madero, candidato a la presidencia de la República. Tenemos 64 fórmulas de candidatos a senadores. Hemos presentado también 300 fórmulas de candidatos a diputados de mayoría relativa y 100 fórmulas de candidatos a diputados de representación proporcional. Con todos estos hombres, con las ideas que estos hombres y mujeres tienen, con el trabajo de estos hombres y mujeres que han aceptado la responsabilidad con su patria, esperamos que el pueblo responda por sí mismo, por el bien suyo y de las próximas generaciones.
El domingo 4 de julio, el cambio democrático está al alcance de tu mano. El pueblo mexicano ya está cansado de promesas incumplidas y exige que se le hable con la verdad. Los mexicanos ya sabemos que cada 6 años nos tratan de convencer de que por arte de magia los problemas que padecemos serán remediados, cuando lo que sucede en realidad es que se agravan día a día. Por eso la gente acude sin acarreos y sin presiones al llamado de Acción Nacional y se congrega en torno de Pablo Emilio Madero, candidato a la presidencia de la República y abanderado del cambio democrático. Por eso, amigos, porque es una reunión de mujeres y de hombres libres, porque han venido aquí por su decisión, por su voluntad, por su pie, porque se les pegó la gana. Por eso es un privilegio estar delante de ustedes. Gracias por haber venido. Amigos. Decía don Roberto González Acosta que había que perder el miedo. Les decían los obreros, hay que perder el miedo, a los campesinos hay que perder el miedo. Tiene razón amigos, porque la libertad empieza al perder el miedo. Cierto, los hombres libres no nacieron libres, amigos, se hicieron libres. Y este es el proceso en el que está el pueblo de México. Debemos tener miedo, sí, solamente tener miedo, mucho miedo a tener miedo, porque habiendo perdido el miedo, estaremos en el camino cierto de alcanzar la libertad plena. Y este es el proceso maravilloso al que te invita Acción Nacional, a trabajar con esperanza, a alcanzar los objetivos, a derribar estos muros carcomidos de la oligarquía y a romper todas las cadenas que atan al pueblo de México. Y dice Acción Nacional en este lema de campaña: sí se puede, depende de ti, sí se puede, depende de ti. El domingo 4 de julio, con tu voto libre, Madero será presidente. Domingo 27 de junio, a las 12 del día. El pueblo libre del Distrito Federal, en el mitin con Madero, aquí, en el monumento a los niños héroes del bosque de Chapultepec. Acción Nacional te espera. La gravedad de nuestros problemas sociales es consecuencia de la manipulación política, de la imprevisión y de la deshonestidad administrativa imperantes. Por eso, Acción Nacional propone un cambio profundo y democrático de las actuales estructuras que permita la seguridad en la tenencia de la tierra, la libre asociación de los campesinos y el otorgamiento de crédito, y asistencia técnica sin condicionamientos políticos. La libertad de educación orientada a la solidaridad social y ajustada al reconocimiento y respeto de los derechos humanos. La democratización de los sindicatos y la seguridad de que nadie viole los derechos y garantías constitucionales de los trabajadores. La extensión de la seguridad social a toda la población y la recta aplicación de la justicia para todos los mexicanos. Desde su aparición en la vida pública de México, Acción Nacional sostiene que solo la participación libre y responsable de los mexicanos en todo lo que afecta a las comunidades de las que formamos parte puede lograr el cambio político y social que la nación exige. El tiempo nos ha dado la razón y seguimos confiando en el pueblo a la hora de la decisión. La inflación, la carestía y la devaluación golpean a todo el pueblo y anulan la esperanza de prosperidades prometidas.
con Pablo Emilio Madero en la presidencia de la República y con mayoría decisiva de Acción Nacional en el Congreso de la Unión, el gasto público se ajustará a los presupuestos aprobados y será fiscalizado con rigor. Se frenará el endeudamiento y no se financiarán posibles déficits fabricando dinero sin respaldo. Se combatirá la corrupción en todos los niveles y se saneará la administración pública y el sector paraestatal, especialmente en lo que se refiere a petróleo y a energía eléctrica. Se devolverán a estados y municipios sus fuentes de recursos para consolidar su autonomía y suficiencia. Esto y más es posible si elegimos un gobierno distinto, un gobierno capaz y honrado. El domingo 4 de julio cruza los distintivos azules del Partido Acción Nacional. La permanencia indefinida en el poder de un hombre o de un grupo niega la democracia. Acción Nacional, hoy como ayer, asume responsablemente su función de oposición democrática frente al gobierno priista y convoca a la movilización ciudadana para reconstruir con el pensamiento y la acción la democracia nacional. En esta campaña nacional he tenido la oportunidad de ver de cerca los problemas del país, de constatar esta angustia que sufre el pueblo con los problemas que laceran el cuerpo social, la corrupción, la inflación con su carestía y la devaluación que vino a ser el final de este episodio, la ausencia de seguridad pública de parte de los servicios de seguridad, el desempleo que afecta a tantos compatriotas nuestros, el centralismo que ahoga a las entidades federativas y a su vez las entidades federativas ahogando la autonomía municipal. Todos estos son problemas que duelen y que laceran el cuerpo de México. Y sin embargo, también pude palpar con optimismo esta potencialidad del pueblo, esta decisión del pueblo a darse un cambio, esta posibilidad grande de hacer un cambio total en la vida pública de México a base de la participación ciudadana. Es una realidad que se palpa, es una cosa que se vive, el deseo y el anhelo de un cambio y la posibilidad de darlo. Por esto, invito al pueblo a participar, a depositar su voto por Acción Nacional. Esta campaña se ha hecho con el lema de sí se puede, depende de ti. Depende de ti, del voto ciudadano, de la decisión que tomes, de la decisión del hombre y de la mujer en todo México. Y esta decisión que he podido palpar a lo ancho y a lo largo del país, tú puedes tomarla. Te invitamos a participar. Vota por Acción Nacional. Ahí está la solución. Hay país, hay pueblo. Lo que necesita México es un buen gobierno. El domingo 4 de julio, piensa en México. Vota por México. Cruza los distintivos azules del Partido Acción Nacional. Domingo 27 de junio, a las 12 del día. El pueblo libre del Distrito Federal en el mitin con Madero. Aquí, en el monumento a los niños héroes del bosque de Chapultepec. Acción Nacional te espera. Una vez más, se ha comprobado. El anhelo del pueblo mexicano es democracia. Y Acción Nacional es instrumento y alternativa de cambio democrático para México.
Una vez más, frente a la imposición, el abuso, la corrupción y la injusticia, el pueblo reasumió valor y esfuerzo para refrendar su vocación democrática y para expresar su exigencia de cambio. Una vez más, Acción Nacional se confirmó como eficaz partido de oposición democrática, no solo por su lucha contra el monopolio del poder, sino por presentar al pueblo mexicano un programa de buen gobierno y candidatos capaces de cumplir. Una vez más, la plena coincidencia de pensamiento y acción ha puesto de manifiesto que la acción del pueblo es democracia y Acción Nacional es democracia en acción. Acción Nacional expresa su reconocimiento a todos y cada uno de los ciudadanos mexicanos que el domingo 4 de julio cumplieron responsablemente con México. Sobre votos libres se construirá la democracia nacional y el proyecto común de un porvenir mejor. La democracia solo existe en donde todos los que tienen el derecho y el deber de hacerlo participan en las decisiones, definen actitudes y señalan rumbos. La cada vez más amplia y vigorosa respuesta de la ciudadanía al llamado de Acción Nacional se hizo patente en los comicios del domingo 4 de julio. A la voz del pueblo se une la del diputado Jesús González Schmal, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Hoy como ayer, Acción Nacional es el partido de pensamiento y de acción democráticos. En su doctrina sostiene: toda persona tiene el derecho y la obligación de intervenir en los asuntos públicos de la comunidad política de que forma parte. Por eso, todo régimen democrático debe respetar, promover y garantizar, mediante procedimientos electorales imparciales y objetivos, la expresión y representación, los derechos del ciudadano para intervenir en el proceso de integración del gobierno al que vive sujeto y a formar parte del propio gobierno. Este es uno de los principios que fundamentan el quehacer político de Acción Nacional, y en la lealtad a estos principios radica el que Acción Nacional sea la primera fuerza política independiente y democrática de México. Coincidentemente, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 21, se dice: la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Para Acción Nacional, que siempre ha convocado al pueblo al ejercicio de sus derechos políticos, fue positiva la respuesta de los ciudadanos que fueron a ejercer precisamente el derecho al sufragio. Para el gobierno, en cambio, la concurrencia de los votantes significa la falta de credibilidad en sus promesas y el rechazo a sus reiteradas prácticas electorales para perpetuarse en el poder. El gobierno ha demostrado su incapacidad para el manejo eficiente y honesto de los recursos públicos, de los recursos del pueblo. Los resultados son la carestía, la falta de servicios públicos, la corrupción generalizada, la inflación y todo ello en su efecto más dramático, el desempleo y la pobreza. Pero ahora, a pesar de sus promesas, el gobierno ha demostrado también ser incapaz de llevar a efecto elecciones auténticas, que son la única vía civilizada de legitimación de la autoridad pública. Los preparativos y el desarrollo de las elecciones adolecieron de incontables irregularidades.
tales como las deficiencias en la elaboración del padrón electoral, la integración parcial de los organismos electorales. No se entregaron copias de las listas del padrón electoral a los partidos políticos, el desorden en la ubicación de las casillas, la creación a última hora de casillas auxiliares. Se agotaron también las boletas electorales en muchas casillas, apenas a unas horas de haberse iniciado la votación. Hubo también acarreo de votantes en muchos lugares, levantamiento de casillas sin el respectivo escrutinio, la falta en muchos lugares de tinta indeleble, la presión a electores y violación al secreto del voto en infinidad de sitios, el excesivo número de auxiliares de la Comisión Distrital Electoral que se imponían a la autoridad de los propios funcionarios de la casilla, urnas llenas de votos antes de iniciarse la elección y en muchos lugares la simulación total de la elección misma. Todos estos hechos son la culminación de una campaña desplegada por el gobierno para la imposición de sus candidatos y significan un alto costo que paga el pueblo. Millones de mexicanos que voluntaria y libremente votaron por Acción Nacional, sus programas y sus candidatos, constituyen un compromiso muy serio para Acción Nacional, que desde su fundación ha proclamado el ejercicio de los derechos políticos para el rescate de la dignidad de la nación. Por eso estamos ahora defendiendo con toda energía la depuración de los resultados electorales en todo el país. Hoy como ayer hemos llamado a la vocación democrática del pueblo, que cada día con mayor convicción y en mayor amplitud recorre el camino de la insurgencia democrática que es Acción Nacional. La tarea de transformar a México no es fácil, requiere del compromiso de la actividad política permanente. El pueblo de México lo ha entendido y en ello ciframos la seguridad de que el triunfo para lograr el cambio democrático en México no está lejano. El pueblo sabe, por encima de los datos oficiales, por quién votó. Esa es la única verdad aceptable. El Partido Acción Nacional reitera al pueblo la inquebrantable decisión de continuar su lucha porque se respeten los derechos fundamentales del mexicano y llama a todos los ciudadanos a la insurgencia cívica en defensa de su voto. Por encima de las triunfalistas cifras oficiales, lo reiteramos, el pueblo sabe por quién votó, y esa es la evidencia que aceptamos. El pueblo mexicano lo sabe, y esta fue su respuesta al esfuerzo de los candidatos de Acción Nacional porque tengan plena vigencia los preceptos constitucionales que establecen la República Democrática, la división de poderes, la soberanía de los estados, la autonomía del municipio y un auténtico Congreso integrado por senadores y diputados al servicio de la nación. En septiembre del año pasado fui elegido candidato a la presidencia de la República en una convención democrática del Partido Acción Nacional. Desde entonces recorrí el país y en todos lados pude constatar el deseo de cambio del pueblo de México, en el norte y en el sur, en la costa y en la montaña, en la pequeña población ejidal y en la capital. En todas partes un deseo de cambio porque los problemas que angustian al pueblo de México son muy graves y muy profundos. Desempleo, inflación, carestía, devaluación, inseguridad en la tenencia de la tierra en el campo, inseguridad en la tenencia de la pequeña propiedad en la ciudad, falta también de garantías por el trato de la policía, problemas muy graves que el pueblo de México ansía resolver. Deseo de cambio. Invitamos al pueblo a votar, presentándole soluciones concretas a cada uno de los problemas concretos. Y el pueblo respondió.
porque estas soluciones que Acción Nacional proponía en su programa de gobierno satisfacieron al pueblo de México, le dieron una solución a lo que él anhelaba para su futuro como país. Fueron millones los que fueron a votar. Yo quiero agradecer a todos aquellos que votaron por Acción Nacional. Los millones de votos depositados a favor de Acción Nacional no solamente van a permitir que vayan representantes tuyos a realizar el bien común como representantes ahí en la Cámara de Diputados y de Senadores, sino también le habrán de dar este peso específico a Acción Nacional para que su voz sea más respetada en la cosa pública. Pero la democracia no solamente es voto depositado, es un voto que tiene que ser defendido, y tiene que ser defendido con calor. Solamente así podremos hacer que en este México nuestro tu voto sea respetado. Y a eso te invito. Acción Nacional está en la lucha defendiendo el voto depositado. La democracia no es solamente forma de vida y sistema de gobierno, pero debe ser también una realidad viva en la que el cambio de gobierno pueda hacerse por la vía electoral, por la vía civilizada para disentir. Y esto es lo que nos hemos propuesto realizar, que es mi propósito, seguir en la lucha, y es a lo que yo te invito. Yo te invito a hacerlo, a hacer este esfuerzo, seguro que no hay esfuerzo inútil, aceptar este reto que tenemos para transformar a México. Debemos tener fe en nosotros mismos y esperanza en el futuro del país. Yo te invito, sí se puede, depende de ti. ...1939... ...1982... Manuel Gómez Morín... ...Efraín González Luna... ...Manuel Herrera y Lazo... ...Juan Gutiérrez Lascurain... ...Jesús Sanz Cerrada... ...Antonio L. Rodríguez... ...Adolfo Cristlie Vivarrón... Hoy como ayer... ...hemos llamado a la vocación del pueblo... ...que cada día con mayor vigor y convicción... recorre el camino de la insurgencia democrática, que es Acción Nacional. A pesar de las deficiencias de nuestros procesos electorales, el pueblo fue a votar. Fue posible constatar la presencia de millares de personas en las casillas electorales de todo el país. Mujeres con sus niños en brazos, campesinos con sus manos callosas, obreros, empleados, profesionales, jóvenes y adultos, todo mundo participando en estas últimas elecciones del 4 de julio. El pueblo mexicano fue a cumplir con un deber ciudadano y ejercitó un derecho que tiene también como ciudadano mexicano. Es el camino, participar cada vez en número mayor, porque de la participación del pueblo depende precisamente la posibilidad de que su voto sea respetado. Después de depositar el voto, hay que defenderlo con mucho calor, porque el voto depositado debe ser defendido para que sea respetado. Este es el camino de salvación para México. ¡Libertad!